El título de nuestro tema, Forjando Caracteres para la Eternidad. Y antes de continuar, quisiéramos invocar una vez más la presencia del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Nos arrodillamos? Gracias. Padre, una vez más, queremos la confirmación de que Tú has enviado a tu Espíritu y está en nuestros corazones en este momento. Está en mí como presentador y está en la congregación como los escuchas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, queridos. Tenemos dos objetivos hoy que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograr. El número uno es estudiar el sistema de crianza asumido por el sumo sacerdote y juez Elí. Y como su estilo de crianza desfigura el carácter y la personalidad de sus hijos, provocando así el desagrado mortal de Dios sobre la casa de él, de Elí. Número dos, vamos a contrastar la experiencia paterna de Elí con la implementación de 5 componentes indispensables extraídos del espíritu de profecía. Al nosotros decidir, y quiero hacer hincapié en la palabra decisión, decidir forjar un carácter para este tiempo y para el venidero. Así que queremos lograr esos dos objetivos en los minutos que nos quedan. Y vamos rapidito. ¿Quién fue Elí? Elí era el sumo sacerdote, guardián del santuario y la autoridad máxima en la ley y asuntos religiosos en la ciudad de Silo. Él sirvió a Israel por 40 años. Fue padre de Ofni y Finés, los cuales oficiaban como sacerdotes en el santuario. La sierva de Dios describe la ocupación de Elí de la siguiente forma. Elí ocupaba los puestos más altos de mayor responsabilidad ante el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada. Se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Elí no ocupaba cualquier posición en el pueblo de Israel. Decíamos que fue padre de Ofni y Finés, los cuales fueron hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, los cuales oficiaban como sacerdotes en el santuario. Aunque Elí, ante la queja y la frustración del pueblo por las atrocidades que sus hijos estaban causándoles, él les llamaba la atención, les advertía de los juicios divinos. Las escrituras nos dicen que sus hijos no lo escucharon. Finalmente, la casa de Elí es desechada por Dios. El gran líder de Israel, la columna vertebral de Israel, su juez, su pastor, su guía espiritual, es desechado por Dios. Dios cuestiona a Elí por haber desvirtuado sus sacrificios y extorsionar, robar las ofrendas del pueblo junto con sus hijos.
Me da a pensar que Elí no lo hacía con sus manos, pero lo veía y lo apoyaba. Las acciones de estos muchachos. Dios cuestiona a Elí por haber honrado más a sus hijos que a él. Dios no está contento con Elí porque Elí ha decidido, y ahorita vamos a ver por qué yo digo que él decidió elegir a sus hijos por encima de él. Y luego Dios manda a un varón a visitar a Elí. ¿Se acuerdan el caso de David? Cuando Dios le manda al profeta a traerle juicios. La escritura no registra el nombre de este varón, pero dice que mandó un varón. Y este varón le comunica a Elí cuáles son las consecuencias que ya se habían acarreado ellos. Finalmente, tenemos que Elí, a la edad de 98 años, recibe la noticia de que sus hijos han sido muertos ante los filisteos. Fue tanto el shock emocional de Elí que narra se cayó de su silla hacia atrás y se desnucó. Hermanos, esto es un resumen de la experiencia paternal de Elí. Elí, un padre permisivo, vamos a ver. La hermana G. de White afirma que Elí era un padre indulgente. Este era el gran problema de Elí. La indulgencia lo llevó a priorizar el afecto por sus hijos a tal forma que se olvidó de su trabajo, de su responsabilidad ante Dios y ante ellos mismos. Amaba tanto la paz, la comunidad, llevársela bien, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos y las pasiones de estos muchachos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería que someterse a lo que ellos querían, o castigarlos, o prefería someterse a sus deseos. Queridos, cuando yo leía esta cita, tengo 1 año y 2 meses de ser papá. Soy nuevecito, muchos de ustedes ya son veteranos, ¿ok? Y lo que me llama la atención de esta cita es que Elí era un veterano. Elí ya estaba entrado en edad cuando todo esto estaba ocurriendo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si fuera algo sin importancia. Está bien, ya cambiarán, ya cuando crezcan un poquito, dejan esa etapa. Bueno, son etapas que los muchachos pasan y hay que entenderlo, ¿no? Y no estoy en contra de entender las etapas. El problema de Elí no era el entendimiento de las etapas, el problema de Elí era que no tenía carácter. Y no tenía una fuerza espiritual para poder aplacar la conducta de estos muchachos. Para corroborar la Biblia, la ciencia no está divorciada. Hoy, el estilo de crianza de Elí podemos encontrarlos en la ciencia de la conducta. Por ejemplo, esta escritora, Cherry, nos dice que un padre permisivo exhibe las siguientes características que exhibió Elí. Número 1, el padre permisivo indulgente ofrece mucho amor y mucho apoyo, algo muy bueno y algo muy positivo. Sin embargo,
es indulgente, no le exige mucho al muchacho ni tampoco espera mucho. Se siente débil, se siente incapaz, no le gusta confrontar, enfatiza más la libertad que la responsabilidad. Y nosotros podemos ver eso plasmado en el carácter de los hijos de nuestro personaje hoy, Elí. Este tipo de padre depende de la aprobación de sus hijos para tomar mayores decisiones. Son indecisos. En veces podría utilizar el soborno, como por ejemplo un juguete, un regalo, aún comidas, para poder comprarse la conducta que ellos quieren ver en sus hijos. O sea que la motivación tiene que ser extrínseca, no es intrínseca. Estos padres tienden a sostener pocas reglas, estándares de conducta. No les gusta batallar mucho. Son inconsistentes con el esfuerzo de las reglas o refuerzo de las reglas. Ellos entienden que tienen que poner reglas, pero no les gusta enforzarla. No les gusta confrontar la violación a las reglas. Estos padres se presentan más bien como amigos de sus hijos, más que guías y disciplinarios. No entienden su rol. El padre tiene dos roles o más, pero vamos a resumirlo en dos. El padre y la madre tienen un momento donde es amigo y amiga de su hijo, pero hay un momento donde papá y mamá tienen que quitarse esa careta y ponérsela otra. Y eso conlleva preparación que ahorita la vamos a ver. Pero hay dos roles que los papás tienen que cumplir. Dije tienen que cumplir, no hay opción. Una, de amistarse con sus hijos. Pero la segunda tiene que ser de guía y disciplina. Proveen muy poca estructura y programa. De nuevo, ellos quieren mantener un ambiente suave a costa de la guía y la disciplina. Rara vez, como dijimos ahorita, se refuerzan las consecuencias. Sin embargo, el sacerdote y juez de Israel nos dice, la hermana G. de White, no había sido dejado a oscuras. No podemos decir que Elí no sabía. Elí sabía lo que se esperaba de él. Elí sabía los reglamentos. Elí era el maestro de la ley. Elí tenía el conocimiento. Pero dice aquí, Elí se sustrajo a estas obligaciones. ¿Qué es sustraerse? Apartarse, correr, escaparse, moverse a una esquina. Y Elí conscientemente decidió abandonar su rol de padre, guía, y decidió ser mejor de sus amigos que una golosina. Eso fue lo que él decidió. Sigue diciendo aquí, esto significaba que él tenía que contrariar su voluntad, tenía que confrontarlo, imponía la necesidad de castigarlos, negarles ciertas cosas, sin pensar en las consecuencias. Oigan la condición mental y emocional de Elí, sin pensar en las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo, dice, todos, hermanos. No fue una u otra cosa, dice que fue todos sus deseos y descuidó la obra
de prepararlos para el servicio de ahora y después. ¿Cuáles fueron los resultados de este estilo de crianza? Vamos a ver. Si nosotros vamos y visitamos el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Trastornos Mentales, quinta edición, nosotros podemos encontrar ahí, punto por punto, las torceduras que estos muchachos adquirieron durante ese periodo de crianza permisivo. Número 1, se hicieron egoístas. Tenían un carácter egocéntrico. Su estima no provenía de la humildad, de manos ayudadoras, de manos emprendedoras. Procedía de las ganancias personales, el poder, porque tenían poder e influencia, y su conducta era guiada por el placer. Todo lo que ellos pensaban, calculaban y hacían, tenían que tener un objetivo, y ese objetivo era placer, poder y ganancia personal. Sus metas eran basadas, una vez más, en la gratificación. Estos muchachos les faltaba el mecanismo interno que tú y yo tenemos para detectar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ellos no lo poseían. Ellos no se acataban a las normas culturales, religiosas, o a los principios éticos, o a las legalidades. Desafiaban el peligro. La lectura bíblica de hoy nos dice que su padre no solamente le apuntaba la conducta, sino que también le habló acerca de los juicios que Dios traería a su casa si ellos no enderezaban su caminar. Pero las Escrituras nos dicen que ellos no escucharon. No escucharon. Estos dos muchachos tenían una actitud desafiante hacia el prójimo, hacia su casa y hacia Dios. Y es por eso que Dios decide traerlos. Eran indolentes a los sentimientos del pueblo, los sufrimientos, las necesidades. No tenían esa iniciativa de arrepentirse, el remordimiento cuando ellos le hacían daño a uno de sus ovejas, el pueblo. Recuerden que estos muchachos eran pastores, eran sacerdotes, ministraban y intercedían por el pueblo. Estos muchachos estaban incapacitados de formar relaciones mutuas, ya que la explotación, el engaño, la coerción y la intimidación para controlar a los demás era su medio principal de entablar relaciones. Así que cualquier relación que ellos tenían era con el propósito de o coartarlo, engañarlo, intimidarlo, controlarlos para sus ganancias personales. Queridos, este es el problema. Ahora vamos a hablar de la solución. Hay 5 pasos que el Señor me ayudó a extraer del espíritu de profecía. No tenemos que irnos a ninguna otra fuente. La Biblia y el espíritu de profecía lo tienen todo para nosotros aquí. Y estos 5 pasos tienen que estar presentes en una educación y formación de un carácter para el presente y para el futuro, para la eternidad. Empecemos con el número 1, exhibir una actitud diligente. Queridos, he estado aquí en otros temas y hemos hablado acerca del efecto que tiene el medio ambiente, que tiene el medio donde vivimos, que tienen los medios de comunicación con programas no aptos para niños, jóvenes y hasta adultos. Las escuelas están minadas
de ideas contradictorias a los principios que Dios nos puso a ti y a mí que impregnáramos en el carácter de estos muchachos. Y es que nosotros necesitamos que Dios nos ayude a despertar. No tenemos una actitud diligente en cuanto a este asunto de la crianza, y me incluyo yo también. La Biblia nos aconseja que el que detiene el castigo a su hijo odia, a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muy bien. La importantísima obra de los padres, dice la hermana G. de White, es muy descuidada. Despertemos, padres, de vuestro sueño espiritual y comprended que la primera enseñanza que reciben los niños debéis dársela a ¿quiénes? Nosotros. No la escuela, no el daycare, no el Head Start. Somos nosotros. Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer ¿a quién? Hermanos, para mí esto tiene un peso muy grande, porque mi hijo va a conocer a Dios si yo lo conozco, y si yo no lo conozco, él no lo va a conocer. Y lo triste del caso es, según la historia de Elí, que nosotros podemos seguir nuestra vida religiosa tal como la vamos llevando, igual podríamos correr el riesgo que corrió Elí al no estar impregnando en su carácter las características que se necesita para sostenerse en medios adversos como el que nosotros vivimos. Un carácter para la eternidad. Debéis realizar esta obra antes que ¿quién? Antes que Satán empiece a sembrar la semilla en sus corazones. Yo soy un papá nuevo, como le dije, pero aquí todo el que es padre, yo creo que yo soy el más nuevo, sabe que cuando ese niño tiene 6 meses empieza a ver características en su personalidad que te hacen pensar y decir, necesito preparación. Satanás comienza su obra en ellos desde su más tierna infancia y crea deseos de los que Dios ¿qué? Ha prohibido. La seguridad de los niños depende grandemente de ¿quién? De mí, a través de la vigilancia y el cuidado sobre ellos. Estamos muy relajados, papás. Estamos muy laxos. Satanás no está perdiendo tiempo porque él sabe que su tiempo está contado. Y tú y yo necesitamos tener una actitud que le dé a demostrar a nuestros hijos que estamos sobre ellos, estamos pendientes. A menos que nosotros nos despertemos y nos capacitemos, nos eduquemos como ¿qué tipo de maestros dice aquí? Inteligentes. Y yo no creo que esa inteligencia se trate de la inteligencia líquida que tenemos aquí que nos permite hacer álgebra. Yo creo que esta inteligencia más bien se refiere a la sabiduría divina, la sabiduría que uno la consigue a través de recibir la impresión del carácter de él en el mío, para entonces venirlo y montarlo en el carácter de ¿quién? De mi hijo o mi hija. Seguros. Elí no era un padre seguro, era un padre ambivalente. Batallaba para tomar decisiones. Y nosotros necesitamos ser padres seguros. Tenemos que estar claros en nuestros principios, nuestros valores y nuestras metas. De otra forma, nuestros hijos no lo estarán. Padres cristianos, evitemos el dualismo
en nuestra vida al máximo. No, no somos perfectos. Estoy contigo, no lo soy tampoco. Tengo dualismos en mi vida, los tengo. Pero nosotros hoy estamos hablando de crear conciencia, tener una actitud activa, una actitud vigilante. Tenemos que enseñar por ejemplo y precepto. Es fácil yo exigirle a otro lo que yo quiero, pero muchas veces es difícil ejemplificárselo. Y recuerden que el mensaje que queda plasmado no es el que tú dices verbalmente, es el que ellos ven en ti, el que ellos observan y aquello se internaliza. Y cuando hay una grieta que se va abriendo entre lo que tú esperas y el estilo de vida tuyo, Satanás aprovecha y se mete allí. Y es donde empieza la dicotomía en ese carácter, en el carácter de ese niño o esa niña. Así que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo uniforme. ¿Somos imperfectos? Sí. Nuestro Padre nos exige que tenemos que tener un carácter perfecto como el de Él. Y eso para mí es un desafío muy grande. Porque los niños tienen una capacidad que nosotros las perdemos cuando vamos creciendo. ¿Saben cuál es? La capacidad de discernimiento. El niño puede discernir tus emociones, puede mirarte la cara y ellos no te pueden explicar con vocabulario, pero en su mente, en su interior, ellos saben qué está pasando contigo. De nosotros no despertarnos, queridos, el pecado lo tenemos en las puertas. Una razón por la cual hay tanto mal en nuestro mundo hoy estriba en que nosotros, los padres, ocupamos nuestra mente en mil y una cosa y dejamos una puerta abierta: la exclusión de nuestra responsabilidad. Honestamente, a veces creemos muy ingenuamente que porque los muchachos escuchan nuestra televisión y radio las 24 horas, lo cual yo lo hago, vamos a la escuela sabática, venimos al culto divino, hacemos un cultito de 10 o 15 minutos en la casa, creemos que eso va a ser suficiente para crear el tipo de temple que se necesita en estos tiempos. Y esto es lo que nos está diciendo acá. El 80% de tu tiempo está gastado en cosas que son muy buenas, pero no son las características que se necesitan para plasmar el carácter de los muchachos. Son muy buenas, pero estamos dejando esta puerta de atrás abierta. Estamos excluyendo la obra de nuestra responsabilidad, y es de dirigir a nuestros muchachos. Y al estar tan ocupados en estas cosas, nos roba ¿qué? Empieza con T. Tiempo. Todo esto conlleva tiempo, y si no hay tiempo, es muy buena información, es muy buen sueño, pero no se puede llevar a cabo. Necesitamos convertir el tema de la educación de nuestros muchachos ¿en qué? En una preocupación. Tenemos que preocuparnos de esto, ya que la salvación de ellos depende de nosotros. Hermanos, yo no sé cómo tú te sientes, pero eso a mí me pone un peso en el hombro, porque eso quiere decir que la salvación de tus chiquitos está aquí, en tus manos. Él te la depositó, Dios te la puso allí para que tú ahora la administres. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Esa es una obra que no es pequeña, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzos como pacientes y perseverantes. Siempre he dicho que el mejor termómetro para tu vida espiritual
es la salud espiritual de tu casa, de tus hijos, de ti. Es el mejor termómetro. Esta cita yo creo que nos va a ayudar bastante a estar despierto y vigilante, a asumir las responsabilidades de la paternidad sin una debida preparación. Es un pecado. Hermanos, eso a mí me puso a temblar. Es un pecado el yo asumir la paternidad o la maternidad sin yo estar consciente con qué yo estoy lidiando, con qué cuento, para dónde voy, cuál es mi responsabilidad. Bien, el paso número 3 es el modelo. Enseñar por precepto y enseñar por ejemplo para un carácter llevado a la eternidad. Padres, por amor a Cristo, no os equivoquéis en vuestra obra más importante, prioridades. La del modelar los caracteres de vuestros hijos para el tiempo y la eternidad. Un error de vuestra parte al descuidar la fiel instrucción, dice la sierva de Dios, o al complacer ese afecto imprudente que os ciega, como nuestro hermano Elí, para no ver los defectos y que os impide refrenarlos debidamente, resultará en la ruina de ellos. Vuestra conducta puede dar una dirección equivocada o una dirección correcta. ¿Qué dice ella? Nuestra ¿qué? Conducta. Querido, vuelvo y digo, es fácil exigirle a los muchachos, pero es muy difícil ejemplificarle y enseñarle por precepto y por ejemplo. Dos aspectos serán modelados por nosotros en la formación de un carácter para el presente y para la eternidad. Uno, la fuerza de voluntad. Si nosotros recordamos los jóvenes victoriosos en las Sagradas Escrituras, todos desarrollaron en sus casas dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Padres, vuestra obra consiste en desarrollar ¿qué? La paciencia, la constancia, ser consistente y el amor genuino en vuestros hijos. Y es por eso crítico que nuestro cristianismo siga en crecimiento vertical, no zigzagueando, porque ellos están presenciando una vez más el acuerdo que hay entre lo que usted predica y lo que usted vive. Al tratar correctamente con los hijos que Dios nos ha dado, los ayudáis a colocar ¿qué? El fundamento para tener caracteres como equilibrados, caracteres sólidos. Estáis poniendo en su mente ¿qué? Principios que un día ellos lo van a utilizar para ellos y para su familia. Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando una cultura ¿de qué? De caracteres para la eternidad. Es multigeneracional. Así como el pecado se va pasando de una generación a otra generación, yo creo firmemente que el carácter para la eternidad se puede ir pasando de una generación a la próxima. Evitemos los métodos reactivos. Quiero decir métodos reactivos. Son métodos impulsivos, donde tú miras la conducta y reacciona en la carne, hablando espiritualmente. Tus reacciones son bruscas, son muchas veces violentas o simplemente falta de tacto.
Cada madre, y yo añado padre, debería dedicar tiempo. ¿Tiempo para qué? Razonar con tu hijo, para corregir el error, para enseñarles pacientemente la conducta correcta. Por ejemplo, tu hijo cuando viene al jardín de infantes, acá la historia, tú notas que se para y se va corriendo a la silla. Y tú esperas que se vaya caminando. Lo que yo entiendo que esto me quiere decir es que en mi casa yo tengo que practicar la reverencia. Cuando yo estoy haciendo el culto en la casa y el niño se manda a tomar un juguete, es el momento donde yo en el espíritu y con, ahorita vamos a ver, firmeza, traerlo de regreso. Y si eso tiene que pasar 20 veces, hermano, 20 veces tiene que pasar. Yo prefiero que pase 20 veces en mi casa y no tener la vergüenza de hacer todo un show aquí en la casa de Dios. ¿No? La casa es the battleground. En la casa es donde nosotros estamos lidiando las batallas. Entonces venimos a la iglesia a pasar el examen, ¿o no? Claro, aquí es donde tú sabes si en realidad tus esfuerzos están dando frutos. Pero conlleva ¿qué? Tiempo. Conlleva estar conscientes. Conlleva mirar la conducta y practicarla con él. No, mijito, mira, así es. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando tú estás aquí en la iglesia, tú vas a caminar ¿ok? Vamos, hazlo conmigo. Estoy hablando de las edades de 1 año, 2 años, 3 años, ¿ok? Obviamente, con las edades van cambiando los métodos. La idea es que cuando tú miras la conducta por primera vez, tienes que parar y pensar, ¿esto es algo que yo tengo que trabajarlo o esto es algo que ya lo hemos trabajado, lo hemos corregido, lo hemos trillado, lo hemos orado? ¿Ok? Tiempo. El carácter no aparece por casualidad. Óigame bien, no aparece por casualidad. No queda determinado por un arranque o simplemente al azar. Me salió bien, un chepazo, como dicen por allí. Los padres, como modeladores, deben practicar la obediencia implícita a la voz de Dios. Y yo quiero que nosotros prestemos atención a este concepto. La voz implícita. ¿Tú quieres que tu hijo, como Isaac, escuche la voz implícita de Dios? Entonces tú tienes que modelarle cómo se mira eso, cómo se hace, en qué posición tú te pones para recibir la voz de Dios. Si yo grito, soy brusco, el niño se pregunta, ¿y cómo Dios recibe, cómo mi papá recibe el mensaje de Dios? O mi mamá, cuando sus filtros están llenos de incoherencias, vamos a llamarle, incoherencias en tu vida. Esta educación significa más que una mera instrucción. Tú puedes enseñar lo que tú quieras, pero la educación para un carácter llevado y extendido hasta la eternidad no es simplemente enseñarle a cómo ir a la silla, es cómo escuchar la voz implícita de Dios. Hermanos, eso para mí es un desafío. Yo les digo, el niño de nosotros tiene 1 año y 2 meses y empecé a experimentar esto, ¿okay? Cuando yo corrijo al niño en mi casa, oro con él. Lo he hecho, tengo 2 semanas haciéndolo. Oro con él. Y lo que yo te puedo decir es que el ambiente entre él y yo es diferente. Yo no te lo puedo explicar, no puedo poner en una... It's different, es diferente.
la tensión se va. Y tú ves que ese hijo entiende lo que ha ocurrido, entiende que ha habido una corrección y vuelve a ti. Vosotros, tú y yo, determináis para ellos lo que serán y lo que harán. ¿Por quién? Por Cristo, por el prójimo y por sus propias almas. Esto no es un relajo, hermanos. Esto no es un juego. Elí se perdió con todos y ellos. Y déjeme decirle un paréntesis rapidito. Y todavía los nietos de Elí llevaron la maldición de sus padres. Estas son cosas que ponen a temblar a uno. El futuro de vuestros hijos es el mejor testigo del carácter de lo que tú haces. Tú me puedes decir que tú has tratado de todo con tu hijo, ¿ok? Pero esta sierva de Dios dice que lo que tú has hecho se testifica en el carácter de ellos. Hay siempre excepción a la regla. Hoy no tenemos tiempo para las excepciones, pero en general, este es el proceso. Número 4. Son 5. Este es el número 4. Métodos de instrucción para forjar un carácter para la eternidad. ¿Qué dije? Instrucción. Instrucción. Ahora, todo lo que hemos hablado muy bonito, vamos a ponerlo ahora en acción. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Bueno, la sierva de Dios tiene el plan de ejecución. Número 1, el ambiente. Cuando Dios puso la pareja aquí, en el Edén, los puso en un ambiente perfecto. No lo puso dentro de edificios, no lo puso en una ciudad congestionada, no lo puso allí. Lo puso donde él entendía que el ambiente respondía a la relación que él quería tener con ellos. Hoy, lastimosamente, hemos seguido un curso contradictorio. ¿Okay? Es donde nos encontramos. Sin embargo, hermano, yo quiero invitarte. Y recuerden que aquí una vez presentamos el tema de salida de la ciudad al campo. Todo esto está relacionado, hermano. La educación del carácter para la eternidad no está divorciado del libro de la naturaleza. El alojamiento en lugares retirados es una prioridad. ¿Saben por qué? Porque la verdadera enseñanza es la enseñanza por precepto y ejemplo. Tú le puedes dibujar a tu hijo una flor. Se la puedes comprar en el Family Dollar de plástico. La toca, se la mete a la boca, la rompe. Pero cuando ese niño toca esa flor, cuando ese niño labra la tierra, pone esa semilla allí, sale la flor y tú le dices, mira hijito, esa semillita, esta tierra representan la palabra de Dios y tu corazón. El niño va aprendiendo lo que se llama contexto, va aprendiendo en contexto. Yo te puedo enseñar a guiar virtualmente en una computadora, ¿right? Tú vas ahí y perfecto, sacaste tu licencia de conducir. Pero cuando yo te pongo en la 35 a las 4 de la tarde, yo quiero ver cómo tú te vas a mover allí. Yo quiero ver cómo tú vas a manejar tu vehículo. Y esto es lo que la sierva de Dios está aconsejándonos a nosotros. Váyanse al campo para que el niño, su carácter, vaya asociándose con el creador de lo que él ve. Dios no creó edificios, Dios no creó carros, Dios no creó gasolina, Él no creó nada de eso, Él no creó computadoras, Él creó un ambiente natural donde tú y yo podemos ver su carácter reflejado. No es en una ciudad. Now, rapidito, fórmulas.
he extraído estas fórmulas del libro de la conducción del niño, que son efectivas. Si usted la usa en el nombre del Señor, funcionan. Fórmula número 1, la fidelidad, la honestidad, más el amor, más la sabiduría, no inteligencia, sabiduría de la de allá arriba, y firmeza de carácter espiritual, proporcionan felicidad para esta vida, dice ella, y para la futura. Fórmula número 2, el amor y el deber. El amor y el deber producirán niños debidamente como disciplinados, niños derechitos. Cuando usted solamente manifiesta amor, que se convierte en indulgente o indulgencia, ¿sabe lo que eso crea? El mismo producto que creó Elí. Niños tercos, perversos, egoístas y desobedientes. Pero cuando usted es justiciero y sabe que es su deber corregir, y yo te voy a corregir, a mí no me importa dónde tú estés, cómo te sientes, si está bien o está mal, mi trabajo es corregirte de la forma que yo quiero corregirte y entiendo. Miren lo que pasa. Crean hijos tercos, perversos, egoístas y desobedientes. Dos extremos. Demasiado amor daña el carácter. Demasiada dureza y responsabilidad ante el deber daña el carácter. Por lo tanto, el punto medio es la alianza de la honestidad, el amor, la sabiduría y una firmeza que no se dobla. Porque usted está convencido, por ejemplo y por principio. Otra fórmula. Cuando usted tiene que aplicar la justicia entre dos personas o con tu hijo o tu hija, las Escrituras dicen que yo soy trapo de inmundicia, no hay justicia en mí. Por eso es que yo digo que todo este menester, todo este negocio que hemos hablado esta mañana es de índole espiritual. Tú no puedes corregir a tu hijo en la carne. Lo que naturalmente ocurre es que mi carácter pecaminoso, por inercia, se plasma en el carácter de tu hijo. Tu hijo llega a ser un espejo tuyo y no te gusta la figura que tú ves en el espejo. Bueno, al aplicar la justicia, no podemos aplicarla en la carne. Es imposible, porque vas a ser injusto. Te va a doler. La justicia más la misericordia tienen que ir mano a mano. ¿Qué pasa cuando yo solamente aplico la severidad y la justicia? Fíjense, no lo digo yo, lo dice la sierva de Dios. Despiertan un espíritu combativo rebelde que conducirán a tu hijo a lo que tú no quieres que vaya, ni él tampoco. Despiertan pasiones animales en ellos, rabia, rebeldía, conductas desafiantes. Pero fíjense qué pasa cuando nosotros ponemos la severidad, la justicia y le añadimos el amor. El amor viene siendo como un shock absorber. Absorbe el daño de la severidad y la justicia. Los alinea, los balancea. Y dice que eso atraerá la ayuda de Dios y producirá un carácter aprobado por el Creador. Hermanos, no puedes hacer esto tú solo. Y lo sabes, y yo lo sé. Solo no puedes, no puedes. La justicia mía no es balanceada, es egoísta, es caprichosa. Y por eso es que si en realidad yo estoy interesado en plasmar un carácter para la eternidad, yo necesito recibir el carácter de Cristo en el mío día a día.
si yo lo quiero ver en ella o en él. Muy bien. Tengo una fórmula buenísima, buenísima. Fíjense, la firmeza uniforme, ¿cómo dijo? Uniforme, consistente. No es que en un momento soy bien firme y en el otro, ok. Hermanos, ¿cómo eso daña un carácter? La inconsistencia. No le permites el teléfono a las 9 de la noche hoy, pero mañana a las 9:15 se lo permitiste. Mejor no hagas nada, mejor no se lo des nunca. Pero la inconsistencia se graba en el cerebro como viene la cocaína y se graba allí en el cerebro también. Y para usted entonces limpiar toda esa maleza toma mucho trabajo. Entonces yo creo que es más fácil un trabajo diario y constante, pulgada a pulgada, pie a pie, que tener que en un momento raer todo. El control ecuánime, control emocional. Tenemos un enemigo detrás de las orejas. ¿Sabe cuál es? La crianza hogareña que recibimos. No es perfecta. Y eso es lo que tú sabes y eso es lo que tú conoces. Y con eso tú respondes. Y después del mensaje de hoy, nosotros, al crear conciencia, vamos a empezar a trabajar en nuestro propio dominio personal. La firmeza uniforme, el control ecuánime, el decir las cosas tranquilamente, hermano. Si tú sabes que tu hijo ya tiene un merecido, ¿para qué levantar la voz? ¿Para qué exaltarte? ¿Para qué enojarte? Si sabes que ya perdió un día de privilegios. En República Dominicana dicen llover sobre mojado. ¿Okay? Matar a un caballo muerto. ¿Para qué gastar tus energías en esa forma? Lo que se le queda al hijo no es la acción que tú tomaste, es el espíritu con lo que tú lo hiciste. Eso se le queda grabado aquí. Y eso es lo que hace mellas en su corazón. El actuar con consideración. ¿Será que la consecuencia que yo le estoy dando a mi hijo en este momento está balanceada con lo que él hizo? ¿Será que responde? ¿Será que es uniforme? ¿Será que es justa? ¿O será que lo que él hizo y la consecuencia están diametralmente opuestos? Y tu hijo lo va a resentir. Esta fórmula funciona si tú le pides al Señor firmeza, si tú trabajas en tu control emocional, en las reacciones, tanto laxas o rápidas. Si tú te muerdes la lengua antes de tú decirle esa palabra, y si tú actúas con consideración, y si finalmente tú cumples lo que le has prometido al punto, no te desvíes, ni un punto. Por eso se necesitan los otros tres, porque cuando tú tomaste una decisión para castigarlo, no puedes volver atrás, hermano. Si vuelves atrás, te voy a decir bajo qué circunstancias tú vuelves atrás. Tú has reflexionado, has orado, y tú tomas a tu hijo y le dices, ¿sabes qué? Yo cometí un error. Erróneamente te puse este castigo. Bueno, hay varias lecciones que tú le estás enseñando a tu hijo. Una, yo soy tan imperfecto como tú lo eres. Dos, hijo, entiende que tengo una responsabilidad contigo. Tres, Dios me habló y me dijo que esta consecuencia no es la correcta. No le estoy quitando la consecuencia, la estoy modificando.
Sin embargo, cuando tú usas esta fórmula correctamente, muy rara vez tiene que volver atrás. Al negarle un deseo a un hijo o contrariar su voluntad. ¿Se acuerdan Elí? Él no tenía firmeza para hacerlo. Hermano, yo no sé cómo explicar esto, porque la hermana G. de White, ella lo explica aquí, pero al tú hacerlo, eso produce una tranquilidad y alimenta tu firmeza. Cuando tú tienes que decirle a tu hijo no, N-O, no. De hecho, hay mucho problema con eso. Los hijos aceptando un no o contrariar su voluntad. Se toma una cierta firmeza que va más allá de una firmeza brusca, opresiva. Tu hijo siente el amor. Aunque yo tengo la cara firme, tengo el espíritu firme, en mis ojos se refleja que lo que estoy haciendo es por tu bien, no es por el bien mío, no es mi capricho. Entonces, el hijo entiende cuando tiene un padre encaprichado, que cuando el padre dice que no, es tu capricho. Entonces se vuelve en un problema personal, y el hijo lo toma personal. Y cuando tú llevas las cosas al plano personal, hay dos cosas: o hay amor o hay odio. No hay nada en el medio. Y el medio perfecto aquí es cuando tú tienes que explicarle a tu hijo, si tiene su edad, el por qué no. Hay unas edades donde tu hijo tiene que entender, no es no. Se acabó. Eso es la forma en la que tú la haces, que le dejas saber a él o a ella que en realidad papá tiene una inversión en mí. No es que él quiere ofenderme, que yo me sienta mal. Es de igual importancia lo que se dice y se hace que cómo se dice y cómo se hace. Queridos, estamos llegando al final. Sermoneo. El sermoneo. Cuando estás dando la instrucción a tus hijos, cuando estás enseñando, please, no empieces con esa cantaleta. ¿Okay? Recuerden la fórmula. Organiza tus emociones, organiza tus palabras. No tiene que ser en ese momento, especialmente si tus hijos ya son de 5, 6, 7 años en adelante. No tiene que ser en ese momento. La hermana G. de White comenta, hermanos, esto es duro de creer, pero la hermana G. de White dice que nunca le levantó la voz a un hijo de ella. Dice, nunca. Yo necesito llegar ahí. Dice ella en Hogar Cristiano, nunca le levanté la voz a mis 3 hijos. Hermanos, tenemos trabajo que hacer. Cuando ella tenía que pegarle, la vez que le pegó, me estoy adelantando, vamos a llegar allá. Estimule el pensamiento independiente y crítico. Muchas veces queremos que nuestro hijo sea el reflejo de mi carácter. Óigame bien, quiero que me entienda. A veces queremos que nuestros hijos sean el reflejo de mí. O sea, una fotocopia. No, eso no es lo que Dios nos ha pedido. Tu hijo es un individuo que va a ir reflejando principios cristianos, y en el buscar y su desarrollo, su personalidad, él va a ir a llegar a ser un individuo parecido a ti, no igual. Puede ser mejor o puede ser peor. Sin embargo, nosotros cuando hagamos el culto con ellos, cuando usted le esté presentando la palabra de Dios, la Biblia, las historias, hágale pregunta. ¿Qué te pareció? ¿Qué parte te gustó?
¿Qué parte de la parábola no te gustó y por qué? Y deje que el hijo se justifique. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Hermano, ¿te das cuenta? Si no tienes una relación positiva con tu hijo, eso no va a ocurrir. No puede ocurrir. Satanás te trancó el juego de dominó. Te lo trancó, no puedes poner una ficha más. Y por eso esa relación entre padre e hijo tiene que cuidarse. Muy bien. Tu hijo va a tener la capacidad de extraer lecciones de la palabra de Dios, de sacar conclusiones, y la aplicación de la palabra de Dios en su vida es un trabajo que tenemos que modelarlo. A veces nosotros mismos no sabemos cómo estudiar la Biblia. Entonces tenemos que presentarle a ellos el método que nosotros estamos usando para que ellos puedan por lo menos tener un principio, puedan tener un punto de referencia. Muy bien. Enséñele a ser útil a edad temprana. Especialmente quiero hablar con las mamás. Mamás, débiles con los varones. Nosotros estamos llamados generacionalmente a ser los sacerdotes de nuestros hogares, ser los líderes, los emprendedores, pero ustedes tienen que ayudarnos. Mamás tienen que ayudarnos. Póngalo a lavar los trastes, que no se le va a caer ningún órgano. Ninguno. Él puede hacerlo. Póngalo a hacer las tareas de la casa. Te voy a decir por qué. Porque eso forja un sentido de utilidad en el individuo y su estima, ¿qué hace? Crece en forma saludable. No como los hijos de Elí, buscando qué tener para sentirme importante, sino este es el verdadero sentido de una estima personal. Hey, exprésele a su hijo y a su hija admiración por el esfuerzo que está haciendo. Cuando la disciplina solamente se torna justiciera, recuerden que provoca hijos rebeldes, hijos con conductas malas. Entonces, cuando usted nota el mínimo esfuerzo para hacer el bien, llámele la atención. Hey, me gustó ver cómo caminaste en la iglesia, de la historia de los niños a la silla. Give me 5. Gracias a Dios, Dios te está ayudando. El balance, hermanos, corrige, pero también give him high five. Los padres que permiten que su dirección se convierta en un despotismo y tiranía, no solo cometen una terrible equivocación, sino que dañan al hijo y fíjense bien lo que dañan el joven corazón y dañan el amor que hay en él para que entonces se produzcan acciones de afecto, acciones buenas. Dos cosas se matan: se mata a la persona y se mata lo que está dentro de la persona. Último, como disciplinarios de un carácter para la eternidad. ¿Cuándo debo de empezar la disciplina? Cuando mi niño empieza a tener deseos de esto, deseo de aquello. Cuando tú ves que su voluntad empieza a desarrollarse, es cuando tú tienes que empezar a timonear su carácter. Número 1, se educa al niño para ejercer dominio propio. Para eso estás educando a tu hijo, para que tenga dominio propio y obediencia. Número 2, derribar el baluarte de Satanás a través de la corrección como firme y misericordiosa. 3, incrementar la fuerza de voluntad. Si tu hijo no tiene fuerza de voluntad, no puede, hermano, créemelo, no puede hacerle frente a la presión de grupo. Por eso caen, por eso se sienten débiles, por eso no se sienten aceptados muchas veces. Fuerza de voluntad.
Cuando tú corriges a tu hijo, el punto de la corrección, según nuestra sierva, es arrepentirse y trabajar un plan para no caer de vuelta. Fuerza de voluntad. Cuando yo soy arbitrario, abusivo, le mato la fuerza de voluntad. Ellos hacen las cosas ¿por quién? Por ti. Y eso es un fundamento muy débil cuando un hijo obedece para simplemente conformar a sus padres. Número 4. Evitar el autoritarismo absoluto. Ya lo dijimos. Tronca el desarrollo del dominio propio. El niño responde bien mientras tú estás. Cuando tú haces así, el niño se siente libre de hacer lo que sea. Como no tiene dominio propio, él tomará todo tipo de decisiones incorrectas. La disciplina cristiana debería promover el arrepentimiento intrínseco. Y esto es muy importante, padres. Padres, hay situaciones cuando tú sabes que tienes que castigar. Sin embargo, si usted ha manejado la situación con nuestras fórmulas, lo dijimos ahorita, con un espíritu cristiano, tu hijo o tu hija se humilla delante de ti y delante del Señor y dice, ¿sabes qué? Yo lo hice mal, lo reconozco y voy a pedir perdón al Señor. Nuestra sierva nos aconseja que el castigo no es necesario. Vuelvo y digo, el castigo no es necesario. Cuando tu hijo entra en un espíritu de contrición y humillación, es llover sobre mojado, es excederte en la disciplina. Bien, próximo. Y último, el manejo de la disciplina corporal. Tremendo tema controversial, especialmente en nuestro país aquí. Hay movimientos que están totalmente en contra, hay otros que dicen es permitido dependiendo cómo se haga. Usted va al destacamento de la policía en su ciudad y usted le pregunta, ¿puedo yo darle sus nalgadas a mi hijo? Y ellos te van a decir que sí. Aquí. ¿Ok? Nada de cables, nada de tirar objetos, nada de eso. Eso es lo que ellos te van a decir. Ahora vamos a ver qué dice la sierva de Dios en cuanto a la disciplina corporal. Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Yo me preguntaba cuando yo leí esta cita, ¿y por qué fracasaron? ¿Será porque yo no manejé la situación sabiamente? ¿Por qué fracasaron? ¿O simplemente fracasaron por la terquedad de mi hijo o mi hija? Por eso tenemos que sentarnos en oración a tratar de hacer sentido de lo que tenemos al frente. ¿Okay? Sin embargo, no debe usarse la vara si es posible que evitarla. En realidad, el golpe no enseña nada, hermanos. ¿Sabe lo que enseña? El dolor físico conectado al amor, aceptación que tú tengas. Pero el golpe, el dolor corporal en sí, no enseña nada. Enseña una sola cosa, temor. Y el temor al golpe se va yendo. La persona se va insensibilizando al golpe. Y cuando ya un padre no encuentra más que hacer con su hijo, y lo único que ha aprendido es a golpearlo, y golpearlo sin afecto, sin amor, sin ninguna de las fórmulas que vimos, lo que tú estás creando es un monstruo que te va a caer eventualmente, ¿dónde? Encima. Y ustedes han visto las noticias. Hijos yéndose en contra de los padres. Asesinatos entre padres e hijos. Pero si las correcciones más benignas no les resultan suficientes, óiganme bien, entonces el castigo para hacer volver el niño en sí debe ser administrado ¿con qué? Con amor. O sea, la hermana G. de White no dice, no le pegues a tu hijo. No está diciendo eso.
Tú puedes usar la disciplina corporal, pero tiene su forma. Muchas veces vas a encontrarte que si tú razonas con tu hijo o tu hija, no necesitarás el fuete. Y un trato tal los inducirá a tener confianza en ti. Miren qué lindo. Os convertirán en sus confidentes. Vendrán a vosotros y dirán, me porté mal hoy y quiero que me perdones y pidas a Dios que me perdone. Esa es la meta de mi casa, es la meta del tuyo. Bien, 5 cosas que tienes que tener en cuenta cuando vas a usar la disciplina corporal. 1, pregúntate, ¿estoy en mis 5 sentidos? ¿Estoy en mis cabales? ¿Estoy emocionalmente centrado? ¿Estoy yo reflejando el carácter de Cristo al yo infligir dolor en mi hijo o mi hija? 1. 2, me he inclinado ante el Señor, y estas no son ideas mías, hermanos. Esto es idea del Señor transmitida a través de su sierva, la hermana G. de White, y yo las compro y espero que tú la compres. ¿Te has inclinado ante el Señor para pedir dirección sobre lo que vas a hacer? ¿Tu espíritu está dispuesto a orar con él o ella después de esa corrección o antes de la corrección? La hermana G. de White dice que esperaba horas. No se deshacía del problema, pero ella esperaba horas. Y luego en oración ella llamaba a su hijo. Y dice que fueron muy esporádicamente que ella tuvo que pegarle a sus hijos. Pero cuando lo hizo de esta forma. Y no quedaba en ella ningún tipo de remordimiento, no quedaba en ella ningún tipo de mal sentimiento, culpabilidad. Hazte esta pregunta: ¿he sido el mejor ejemplo en el área que yo voy a castigar? Si yo le dije que no dijera esa mala palabra y la dijo, ¿estaré yo delante de Dios libre? ¿Libre de falta? Hermanos, esto me ha llevado a reflexionar mucho. A mí, en mi vida personal. Estoy comenzando. Y fíjense que tengo mucho conocimiento, hermanos. Pero el conocimiento no es todo. Se necesita más que conocimiento. Y yo me he dado cuenta de eso. Número 4. Estoy exhibiendo mi fórmula. Estoy siendo firmemente uniforme. Estoy exhibiendo un control ecuánime de mis emociones. Me he comunicado tranquilamente con él o con ella. Está siendo mi actuación considerada. Y por último, pregúntate esto: si estuviera en lugar de tu hijo o tu hija, ¿cómo lo hubiese manejado Jesús? ¿Qué te gustaría que Jesús hubiese hecho? Hermanos, es ese tipo de interacción que lleva a un carácter a la eternidad. Yo sé que todos nosotros le hemos enseñado a nuestros muchachos buenos valores, buenas cosas, pero no es suficiente. Necesitamos llevarlo al próximo nivel ahora. Necesitamos llevarlo a la eternidad. Y voy a cerrar con un pensamiento. La muestra de una buena crianza no es la conducta del hijo. La muestra de una grande y verdadera crianza es la conducta de los padres. Tu hijo va a ser muy parecido a ti, no igual. Será peor o será mejor, pero igual no va a ser. Dice el dicho que la manzana no cae muy lejos del tronco. Entonces,
Tú y yo somos los troncos. Y tú y yo decidiremos hacia dónde vamos a conllevar el carácter de tu hijo o tu hija. Querido, el caso de Samuel. Samuel crió por precepto y por ejemplo, y sus 2 hijos lo engañaron. Y si usted se lee la historia, no voy a entrar en detalles, pero estoy hablando a familias y a padres que han hecho su trabajo. Lo han hecho bien, pero le faltó una cosa. Le faltó esa cosa a Samuel. No está en el espíritu de profecía, no lo está. Pero me dediqué en oración a leer esos textos y me di cuenta que a Samuel le faltó una cosa. Samuel crió a sus hijos y luego se retiró. Se retiró de sus vidas. Dice las Escrituras en Primera de Samuel 8, 1 al 4, que él los dejó oficiando en el santuario y se retiró, se fue. Y eso tiene una lección para los padres experimentados. Y llego a la conclusión que el trabajo tuyo nunca se termina. Samuel creyó que terminó y cuando soltó a sus hijos en el santuario, el pueblo viene de repente donde él a quejarse y le dice: no solamente no lo queremos a ellos como sacerdotes, búscanos un rey como las otras naciones, porque ya estamos hartos de que nos traigan pastores, sacerdotes, que no guíen a la grey. Y dice la palabra de Dios que sus hijos los engañaron. Lo engañaron. Samuel creyó haber forjado un carácter para la eternidad, pero cuando lo soltó en la realidad, no aguantaron, hermanos. Yo quiero hacerle un llamado al padre que quiera quedarse en su sitio o pasar aquí para que nos reconsagremos, porque yo creo que esto es de vida o muerte. Elí sirvió 40 años, hermanos, y 40 años estuvo mal. Tan mal que Dios dijo: Elí, hasta aquí fue. Si tú sientes en tu corazón que tú tienes que perdonar a tu hijo por algo y cambiar las riendas, aprender de Cristo, Él ha dejado los instrumentos aquí, ha dejado su santa palabra, donde estas historias ricas nos enseñan grandes lecciones. Creo que por eso Dios la puso allí. Si hay un hijo aquí que reconoce que su papá y su mamá no ha hecho el trabajo correcto delante de Dios o no lo está haciendo, yo te pido que perdones a tu papá y tu mamá. Tómate tu tiempo, pero órale al Señor para que te perdone, para que te ayude a perdonar. Las cosas de aquí para el frente no se van a poner fáciles, al contrario, se van a poner más difíciles. Porque ahora Satanás sabe que hoy nosotros nos hemos metido con el fruto preciado que él quiere robarse, tus hijos y los míos. Y él no está contento. Por lo tanto, una oración de reconsagración para que el Señor nos ayude a tomar las riendas y a llevarlas. No simplemente para que vivan aquí, le vaya bien en sus trabajos, respeten al vecino, proyectarla hacia el futuro, hacia la eternidad. ¿Me acompañas? Puedes venir aquí o te puedes quedar allá. El Señor está aquí. Padre, hemos entregado este sacrificio a ti, creyendo que tú lo has aceptado y aceptando, Señor, tu trabajo en nosotros, en nuestro carácter, para poder imprimirlo
en nuestros hijos para la eternidad. Te pedimos una bendición especial sobre los alimentos. Te pedimos una bendición especial por nuestras visitas. Padre, sígalas bendiciendo, sígalas trayendo a ti. Y ayúdanos, oh Dios, a ofrecerle un regazo espiritual. En tu nombre, Jesús, lo agradecemos, lo pedimos. Amén.